Hola, seguro que alguna vez te ha ocurrido esto. Te metes en una rotura, te metes en largo, el precio empieza a avanzar en tu dirección y de golpe se gira y empieza a bajar a toda velocidad. Esa es una de las peores sensaciones que como traders podemos tener. La sensación de, ¿lo he hecho mal? ¿He tenido mala suerte? ¿Me han tomado el pelo? Ya te digo yo la respuesta, te han tomado el pelo, te han manipulado. En este vídeo te explico cómo se realizan esas manipulaciones profesionales. Veamos el vídeo. Como te he dicho antes, muchas veces cuando entramos en una operación y se nos gira de golpe, sobre todo en roturas de soportes y resistencias, eso es fruto de la manipulación profesional. ¿Y quién es la manipulación profesional? Pues es un grupo concreto de operadores que tienen dinero suficiente y visión de mercado suficiente para hacer puntualmente lo que les dé la gana en el gráfico, sea el gráfico que sea. El dinero profesional, una de las ventajas que tiene es que puede ver todas las órdenes del mercado, puede ver toda la profundidad del mercado, puede ver dónde están las órdenes limitadas y por supuesto puede ver dónde están los stops, tus stops, mis stops y la de la mayoría del rebaño, dónde están situados. Su actividad solo la podemos ver a través del volumen. El volumen que mueve una barra es la suma de todos los participantes que han tenido interés en esa barra, en ese momento. El volumen es la suma de los participantes rebaño y de los participantes profesionales. En función del tamaño de esa barra, del rango que haya desplazado y el volumen que lo haya movido, podremos detectar si el dinero profesional estaba interesado en ese movimiento o no lo estaba. El volumen es la única herramienta que me permite detectar dinero profesional, su ausencia o su presencia. ¿Cómo manipulan? Manipulan de unas maneras muy concretas. Hacen todo aquello que les permita pasar dinero de tu bolsillo a su bolsillo. Para ello utilizan cosas que igual no conoces, como son los shakeouts, como son los atras, como son los gaps, y todo aquello que sea susceptible de ser trabajado a través de las emociones del rebaño, es decir, de tus emociones, de mis emociones, de los inversores retailers. Además, todos estos movimientos los realiza sin que nos demos cuenta o intenta realizarlos sin que se note. Seguro que has oído alguna vez hablar de los procesos de acumulación, los procesos de distribución, donde el dinero profesional compra todo aquello que puede al precio más bajo posible en las acumulaciones o vende todo aquello que puede al precio más alto posible en las distribuciones. Al final, una acumulación o una distribución, que vienen a ser estructuras de Wyckoff, son estructuras donde están manipulando al rebaño para ellos poder comprar o vender en función de sus intereses. De hecho, una de las cosas que utilizan habitualmente son las noticias. Recuerda que las noticias son solo la excusa para mover el precio en la dirección que les dé la gana. Si te parece, vamos a ver un ejemplo de ayer. Ayer la Reserva Federal hablaba de la nueva subida de tipos de interés que habría. ¿Vale? El mercado esperaba una subida de tipos del 0,25%, ¿vale? 25 puntos básicos. Y eso fue lo que ocurrió, una subida de 25 puntos básicos. Eso es lo que ocurrió, ese es el hecho. Vamos a ver en el gráfico qué es lo que ocurrió en el gráfico. Antes de ayer, es decir, el día anterior, fijaros, esta zona de aquí es el Nasdaq en gráfico diario. Si os fijáis, veréis que en el gráfico diario del Nasdaq de antes de ayer, que es esta barra que os marco aquí, el día anterior a la subida de los tipos de interés, fijaros que tenemos una barra subiendo sin volumen. ¿Lo veis? Tiene un volumen muy bajo. Recordad que el volumen es la suma de todos los participantes del mercado, tanto aquellos que son profesionales como los que somos retailers. Si los profesionales no están, tenemos una barra como estas. Esta barra se llama no demanda y es una barra que te avisa de que el profesional no está interesado en esos precios. Vamos a ver qué ocurrió con la noticia. Si volvemos y miramos el gráfico en 15 minutos, esto es lo que ocurrió con la noticia. Fijaros que la primera salida de la noticia fue alcista. ¿De acuerdo? Es esta barra de aquí. Después el precio hizo un poco el tontorrón hasta que volvieron a superar los máximos que habían realizado anteriormente. Esto es una manipulación profesional. Piensa lo siguiente. Si el día anterior ellos no tenían interés en precios más altos, ¿por qué han subido aquí? Han subido para caer desde más arriba, para vender todo lo que ellos tenían.
lo han ido vendiendo en todas estas barras al precio más alto posible. Vamos a ver el detalle de cómo realizaron toda esta maniobra, y esto es lo que hacen habitualmente en los soportes y las resistencias, con el fin de pasar el dinero de tu bolsillo a su bolsillo. Fijaros. Esto es una resistencia. Esto es lo primero que aprendemos. Aquí tenemos una zona donde el precio se paró, en esta zona de aquí. Por lo tanto, voy a asumir que la próxima vez que el precio llegue hasta aquí, se volverá a parar. Y si te fijas, en gráfico de 1 minuto, cuando el precio llegó a esta zona, se paró. No solo se paró, sino que probablemente muchos inversores, que saben la teoría que se ha explicado sobre resistencias, dijeron, oye, lo normal es que el precio aquí pare y empiece a bajar de nuevo, por lo tanto voy a poner mis órdenes de venta en este punto. Si pongo mi orden de venta en este punto, mi stop claramente va a estar en este punto. ¿Qué hace el dinero profesional? El dinero profesional lo único que tiene que hacer es empujar un poco el precio para que llegue a la zona de stops. Estos stops son compras que a su vez acelerarán este movimiento hacia arriba con el fin de ellos poder vender justo en esta zona. Es decir, aprovechan estos stops, ellos tienen que apretar un pelín, aprovechan que hay unos stops que son órdenes de compras que aceleran el precio y ellos pueden vender aquí. Esa es la primera parte de la manipulación. Vamos con la segunda. Cuando el precio ha roto, habrá muchos inversores que decidirán que, oye, la resistencia se ha roto, por lo tanto, la teoría me dice que cuando rompemos una resistencia, el precio seguirá subiendo. Por lo tanto, habrá muchas órdenes de compra aquí, cuyos stops estarán aquí. Y estos stops son órdenes de venta. Fíjate lo que hace el dinero profesional. El dinero profesional empieza primero bajando. Rápidamente comprueba, en este movimiento, comprueba si hay profesionales en dirección largos. Fíjate que lo que descubre cuando sube es que no hay profesionales, solo hay rebaño. Fíjate en el volumen cómo disminuye en esta pequeña subida. Por lo tanto, el dinero profesional lo único que tiene que hacer es fijarte en esta barra, a apretar hacia abajo, y el hecho de ellos a apretar con órdenes de venta hace saltar todos estos stops, que son órdenes de venta, de los que estaban largos aquí, y eso lo que hace es acelerar la caída. Ellos ya no tienen que hacer nada más, solo han tenido que apretar aquí y aquí. Nosotros hemos hecho todo el resto del trabajo para que el precio llegue hasta aquí abajo. Los saltos stop y los seguidores de tendencia que se han dado cuenta de este movimiento, y a partir de aproximadamente esta zona ya se han puesto cortos. Hemos visto este ejemplo en el caso del Nasdaq en gráfico diario, hemos pasado 15 minutos y en 1 minuto hemos ido a analizar cómo ha ocurrido todo esto. Pero esto también lo podemos ver y lo vemos habitualmente en las acciones. En las acciones aprovechan generalmente las noticias, pero no solo lo hacen en noticias, pueden utilizar cualquier movimiento con el fin de inducir a los inversores a hacer el movimiento equivocado. Vamos a ver este ejemplo de Alibaba, donde se vio un shakeout, que es lo mismo que hemos visto en el Nasdaq, pero por la parte baja, sobre un soporte, y cómo ocurrió todo, cómo después del shakeout el precio subió a toda velocidad hasta la zona donde debía subir. Fíjate, esto es el gráfico de Alibaba en gráfico semanal, ¿vale? Fijaros que aquí hubo una zona donde el precio, en esta zona de aquí, donde el precio paró, ¿vale? El dinero profesional paró la caída para hacer este movimiento. Esto en el fondo lo que hace es configurar una estructura de Wyckoff, que a día de hoy no sabemos aún si es de acumulación o de distribución. Fijaros lo que ocurrió en noviembre del año pasado. Esto es un soporte, ¿vale? Aquí el precio paró la caída y por lo tanto cualquier inversor puede pensar que cuando el precio llegue a esta zona rebotará igual que hizo justo aquí. Si te fijas, aquí rebotó. Y por lo tanto habrá muchos inversores que en este punto de aquí decidan ponerse largos. Los inversores que se ponen largos justo aquí van a tener sus stops justo debajo del soporte. Porque os recuerdo que el dinero profesional lo puede ver todo, puede ver todos los stops. Por lo tanto, lo único que debe hacer es apretar un pelín, hacer saltar estas ventas que generan este movimiento tan rápido. Ellos compran aquí abajo. Están comprando mucho más barato que si hubiesen comprado aquí arriba
Y lo que necesitan ahora es la ayuda de los stops, de los que se han puesto cortos, y estos stops sin ninguna duda están aquí, para una vez ellos suben el precio, se acelere la subida. Ellos han comprado aquí abajo, han comprado al mejor precio posible en este checkout. Y probablemente han vendido aquí arriba, ¿vale? Dentro de la estructura de Wyckoff. Eso es lo normal, moverse entre extremos. Por lo tanto, como puedes ver, no solo se realiza sobre resistencias, se realiza también sobre soportes, y no solo se realiza en índices o futuros, sino que se realiza en acciones. Hay un ejemplo de estos días que es muy curioso, y es la acción NIO. Vamos a verla. Esta es la acción NIO. Fíjate que el pasado 1 de marzo presentaron resultados. Los resultados de NIO yo creo que son un auténtico desastre, ¿vale? Si te fijas, sus beneficios han caído un 67% y sus ingresos han caído un 6,3%, es decir, un auténtico desastre. Y estos beneficios, el resultado de estos beneficios se refleja en esta barra que os indico a continuación. Esta barra de aquí. Fijaros que es una barra que llega a romper el soporte que tenemos. Esta caída probablemente ha generado que muchos inversores se asusten y empiezan a vender algo que el dinero profesional ha empezado a comprar. ¿Y cómo sabemos que el dinero profesional lo ha comprado? Porque si después de ver este volumen de estas tres barras de aquí, el precio no está aquí abajo, sino que el precio no solo se ha lateralizado, sino que encima ha llegado a estar por encima del precio del día de la noticia, es que el dinero profesional está acumulando. ¿Cuándo saldrán para arriba? No lo sabemos. No lo sabemos. Pueden hacer muchos movimientos de este estilo hasta que al final salen disparados para arriba. Pero lo más probable es que el dinero profesional en esta zona está comprando, y en este caso se ha aprovechado de malas noticias. Las malas noticias de los resultados empresariales. Estos ejemplos de manipulación que te he enseñado son probablemente los ejemplos más simples de manipulación y los ejemplos donde es más fácil detectarlas. Al final, la gente que nos dedicamos a esto no podemos mover el mercado. Lo único que podemos hacer es detectar esas manipulaciones e intentar ponerlas de nuestro lado. Piensa una cosa. Cuando nosotros estamos viendo un gráfico de cotización, vemos dos elementos. Vemos el precio y vemos el volumen. El precio nos genera dudas, nos genera emociones, nos genera incertidumbres, está todo el rato fluctuando arriba para abajo, parece que hace un movimiento, después se gira. El único que me cuenta hechos es el volumen. El volumen es fijo, es el dinero que hay encima de la mesa, es el dinero del conjunto de participantes en el mercado que ha hecho realizar un movimiento al precio. Por lo tanto, en función de ese dinero y el desplazamiento que haya tenido el precio, podemos empezar a valorar si el dinero profesional está interesado en ese movimiento o no lo está. Al final de cuentas, y perdona que sea tan sincero, los retailers solo somos contrapartida para el dinero profesional. Por lo tanto, la única opción que tenemos de ganar dinero en este negocio es copiándolos. Ellos conocen perfectamente nuestras emociones, conocen perfectamente cómo se mueve el rebaño y por lo tanto se aprovechan de eso. Se aprovechan de ese miedo que tiene la gente, el inversor medio, a quedarse fuera del mercado, el famoso FOMO. El primer ejemplo que te puse, donde el Nasdaq rompía por arriba, se aprovechó del FOMO, se aprovechó de la cantidad de inversores que dijeron se me escapa la operación. Sencillamente te están vendiendo cromos, ¿vale? Y eso pasa a diario, en todas las temporalidades, en todos los activos financieros. Entonces, igual te estás preguntando, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Intentar ganar dinero en bolsa si está manipulado. Depende. Depende de si eres capaz de detectar esas manipulaciones o no lo eres. Evidentemente, si no eres capaz de detectar esas manipulaciones, no tienes ni una sola opción de ganar dinero aquí. Lo ganarás de vez en cuando, pero al final se lo devolverás todo al mercado. En cambio, si tú eres capaz de detectar esas manipulaciones, puedes aprovecharte de sus maquinaciones. Puedes aprovecharte de lo que ellos hacen. Porque ellos siempre van a ganar. Por lo tanto, si tú lo puedes detectar, te puedes apuntar a su movimiento y rascarle dinero al mercado. Espero que este vídeo os haya arrojado algo de luz en las manipulaciones, en cómo se mueve realmente el precio y en cómo se rompen los soportes, las resistencias. En algún otro vídeo ya hablaremos de cómo deben romperse los soportes y las resistencias. De momento, con que cada vez que se rompen, saques la mano del mouse y esperes a ver qué pasa, ya estaré contento. Venga, un abrazo.